Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Con o sin el concurso del Parlamento. O sea, este señor se acaba de olvidar de lo que es una democracia, o no lo ha querido nunca. O sea, en España además tenemos un sistema de elección del presidente indirecto. Es decir, nosotros votamos en unas elecciones legislativas. Se vota a los diputados y son los diputados que conforman 350 puestos en el Congreso de los Diputados los que eligen al presidente. ¿Cómo que usted va a gobernar sin el Parlamento? No sé, he visto pocas declaraciones abiertamente más golpistas, pero pocas, las de sus amigos del 1 de octubre, por ejemplo. Vamos a ver, si usted gobierna en contra del Parlamento, gobierna en contra de la soberanía nacional. Nuestra soberanía nacional no está representada en el presidente del Gobierno. Nuestra soberanía nacional está representada en la Cámara de Soberanía Nacional, que es el Parlamento. Allí se reúnen y eligen. Por eso hay una moción de confianza, por eso hay una moción de censura. Por eso, ojalá triunfase una moción de censura y usted lo mandasen de vuelta a su casa. Así se acaba la tesis doctoral, ¿vale? Porque usted no puede gobernar sin el Parlamento. De hecho, lo que está haciendo en estos momentos es quedarse dentro, aprovechándose de que fue investido en un determinado momento, y bloquear el mandato. Porque el mandato, aunque sea por decreto, tiene que ser posteriormente convalidado por el Congreso de los Diputados. Por tanto, usted está usurpando en estos momentos una función que no le corresponde, y de hecho lo ha dicho. Bueno, en estas estamos. Hemos hecho una pequeña recopilación. Sandra, Luis Fer, bienvenidos. ¿Qué tal? Hemos hecho una pequeña recopilación de las declaraciones que está haciendo este hombre, que ataca a jueces, ataca a prensa y ahora ataca al Parlamento. O sea, en breve le vemos a que salir con un gorro de estos de faraón y ya terminamos aquí el acertijo. Pero lo problemático de esto, si se quedara en bravuconadas o en declaraciones extemporáneas, pues bueno, podrías decir, pues tienes un presidente del gobierno que es un bocazas. El problema con Pedro Sánchez es que lo ejecuta. Es que no es que esté avanzando, es que probablemente ya esté trabajando en eso y lo está diciendo ya a pie cambiado, es decir, después de haber iniciado ya ese camino. Y ha iniciado ese camino porque ha entrado en todas las instituciones, lo ha justificado, sigue justificando que todos, bueno, Bolaños esta misma semana en unas declaraciones en el Parlamento diciendo que de qué se extraña, que estén los socialistas en absolutamente todas las instituciones es lo suyo, porque hay gente progresista y socialista que es muy buena y de un carácter técnico extraordinario, y por eso tienen que estar ahí. Es decir, no quieren oír hablar de un término que es fundamental para el funcionamiento sano de un Estado de Derecho, de un régimen de libertades más allá de una democracia de pleno derecho como quiere ser la española, que es la separación de poderes. Y la separación de poderes y los famosos check and balance que existen en democracias occidentales y liberales son los que deberían impedir que este señor aglutine absolutamente todo el poder. Y cuando este señor dice en declaraciones públicas que él lo que quiere es gobernar con o sin el concurso del Parlamento, es que ya está planeando cómo hacerlo. Y encima quiere hacerlo por un único motivo, que es continuar en la Moncloa. No es porque nos encontremos en un momento de extraordinaria dificultad y haya que tomar medidas desesperadas, no es que haya que cambiar el modelo productivo español porque estamos hundidos en la miseria. No, 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 no. Su agenda legislativa son sus pactos de gobierno para continuar en la Moncloa. Y esto es para lo que va a destrozar la democracia española. Sandra, hemos visto ataques a los jueces, es decir, Poder Judicial, ahora vemos un ataque abierto, es decir, no, puedo gobernar sin el concurso del Parlamento, ataque al Legislativo, y tenemos a los medios, por supuesto. Y de una maquinaria del fango, pues muy engrasada, donde se pueden incorporar muchos elementos. Se puede incorporar el elemento de unos pseudomedios de comunicación que yo me niego a llamar que sean medios de comunicación porque son digitales, son páginas web que lo único que hacen es propagar ese fango, esos bulos, esa desinformación. Bueno, hemos encontrado al único hombre que debe seguir yendo a un kiosco a comprar un periódico en papel, pero vamos, más allá de la gracia, a mí lo que usted califique como medios, pseudomedios, que me importa un pseudonada. O sea, a mí qué me importa. Es que hay una Constitución española, hay una Declaración de Derechos de Naciones Unidas que protege a la prensa. ¿A mí qué más me da usted? O sea, es que es surrealista. Pero aquí lo que subyace es que al final en una democracia es el poder el que tiene que tener miedo de la prensa, de los jueces, pues porque si hace algo mal le van a perseguir porque son poderes independientes, ¿no? Y en una dictadura o algo que va camino de serlo, pues es al revés.
parece que son los medios y los jueces los que tienen miedo. Y es precisamente ese punto en el que nos encontramos, ¿no? Y en este sentido yo creo que es importante remarcar que una democracia no solamente lo es por el sistema electoral, es decir, nosotros hemos ido a votar, hemos votado libremente, no ha habido ningún fraude como ha habido en Venezuela y entonces, bueno, ha habido unos resultados electorales en base a los cuales el presidente del gobierno ha podido formar ese ejecutivo. Bueno, ahí puede no haber ninguna duda, pero el problema es que la democracia va más allá. La democracia es también lo que haces en los 4 años de gobierno, en la legislatura que te corresponda, que es no solo respetar la separación de poderes, sino hacer lo que te corresponde. Y lo que te corresponde es eso, respetar al legislativo, porque vivimos en una monarquía parlamentaria en la que el poder reside en las cámaras, en el Congreso de los Diputados fundamentalmente, y lo que está diciendo es: voy a pasar totalmente de la Cámara Baja y voy a hacer lo que me dé la gana. Pero decía Luis Fer, está preparando, está planificando cómo hacerlo. No, es que se ha quitado la careta, lleva haciéndolo 5 años. Es que tenemos casi 150 decretos ley, que es una figura que nuestra legislación se tiene que reservar para supuestos de extrema y urgente necesidad. Y este señor ha aprobado uno cada 15 días, si hacemos la media. Cada 15 días. Es el presidente del gobierno que más decretos leyes ha aprobado. Es decir, ha aprobado más leyes más decretos que leyes. La trampa de los decretos, o de los reales decretos, es la siguiente. Vamos a ver, porque tienen que pasar por el Congreso para ser convalidados. Es decir, al final van a tener que pasar por el Parlamento. ¿Pero qué pasan? A una lectura única donde sus socios, que a cambio de regalarle determinados votos, obtienen la ruptura de la unidad de mercado, obtienen el llevarse el cercanías, cuando los demás, los cercanías, funcionan como funcionan, obtienen un sistema fiscal que les permite robar recursos a comunidades autónomas con menos recursos, obtienen de esa manera la amnistía, obtienen el librarse de un código penal después de haber cometido todos los delitos que se puedan imaginar, le entregan unos votos y hurtan a la oposición y a toda la población de ver un debate parlamentario donde se discutan las leyes. Es decir, porque esos decretos sí están pasando por el Parlamento, pero ¿cómo pasan? Con opacidad absoluta. Es decir, cuidado, porque él dirá, no, pero cumplo el trámite, porque lo estoy pasando por el Parlamento. Ya, pero como dice Sandra, lo que no es de extrema y urgente necesidad tiene que pasar a debate, para que toda España pueda observar si la norma es o no es correcta, para que vea las posiciones de cada partido, y si lo que van a hacer es un saqueo fiscal, que tengan que explicarlo. ¿Qué es lo que hacen? Hurtan a la opinión pública de poder verlo, hurtan a la oposición de poder criticarlo, y se lo pasan simplemente a sus votos comprados para, a cambio de dejarte fuera de la prisión, tú me regalas el poder extorsionar a la población. Esta es la historia. Y eso es lo que está haciendo. Y esa extorsión es la que lleva practicando desde que llegó al gobierno. Y esta manera de quitarse la careta, a veces decimos, ¿cómo lo pueden hacer tan a cara descubierta? O sea, claro, llega un momento... Porque no se les ha parado. Llevamos ya años en esto, pues dices, pues siempre has sabido que ha habido cierta manipulación o que hay intenciones ocultas en las decisiones que toman los políticos, pero que lo digan tan a las claras no deja de sorprender, pero es muy peligroso al mismo tiempo, porque lo que está pidiendo es aval para hacer lo que quiera. Está diciendo, yo ya estoy diciendo lo que quiero hacer. Si me dejáis hacerlo, voy a ir hasta el final. ¿Por qué? Pues porque todo lo hace con su estructura de chantaje a la población. Como yo no esté aquí, lo que vienen son los fachas. Si me dejáis que haga lo que sea, es porque no queréis que vengan los fachas, con lo cual me estáis dando a mí carta blanca para que haga absolutamente lo que quiera con el país. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno económico con Bancamar, una buena noticia económica, y a la vuelta les cuento otra que no es tan buena. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos ya con el momento de Bancamar. Qué importante es para cualquier ahorrador tener la tranquilidad de que su dinero, y además saberlo, está en buenas manos, y qué mejores manos que las del banco más solvente de España, Bancamar. Bueno, la actualidad económica de la semana nos lleva a Frankfurt, nos lleva al BCE. Bueno, pues allí el Banco Central Europeo ha anunciado bajada de 1/4 de punto de los tipos de interés. Gabriel Echarri, él es director de la unidad de servicios de inversión de banca en Bancamar. ¿En qué vamos a notar los ciudadanos, en primer lugar, esta bajada de tipos? Hola Carlos, efectivamente, este jueves el Banco Central ha bajado en 1/4 de punto los tipos de interés, situándolos en el 3,5. Esta bajada realmente no nos coge de sorpresa, ya venía bastante descontada en la curva por parte de los mercados, de manera que técnicamente podemos decir que el Banco Central lo que ha hecho ha sido materializar estas expectativas para poder ajustarnos un poco más a la realidad que estaba descontando el mercado. De hecho, se produce un caso curioso, y es que, aun teniendo el tipo oficial en los niveles del 3,5, el Euribor, que es la referencia más común que utilizamos los ciudadanos cuando hablamos del precio del dinero, ha roto esta semana la cotización del 3%, de manera que cabe esperar
que bueno, pues ese diferencial en los próximos meses pues, también se pueda o podamos entenderlo como nuevas expectativas de bajada de tipo de interés. De hecho, nosotros esperamos que la siguiente bajada se pueda producir incluso antes de final de año en la reunión que tendrá en el mes de diciembre. ¿Cuáles son los productos o principalmente dónde lo vamos a notar los ciudadanos? Sin duda que en el crédito. ¿Cuáles son los productos o tipos de crédito a los que más va a afectar? Esta senda bajista principalmente se ve reflejada en la referencia del Euribor, en cualquiera de los distintos plazos en los que cotiza. De manera que cualquier crédito, ya sea préstamo al consumo, crédito hipotecario, que tenga una referencia o que tenga como referencia el Euribor, pues se va a ver muy beneficiado porque al fin y al cabo pues nos va a costar menos el poder repagarlo. Ahora bien, en el otro extremo, completamente opuesto, tenemos que un Euribor más bajo, lo que supone al final es que obtengamos menos remuneración o rentabilidad por nuestros ahorros, ya sea en formato cuenta corriente o depósitos a cualquiera de los plazos. Y ante este escenario, la gran pregunta, Gabriel, ¿cómo deben actuar los ahorradores e inversores? Pues aunque te parezca muy simple esta asunción, creemos que ha llegado el momento en el que tenemos que hacer una pequeña reflexión para saber dónde queremos estar posicionados en términos de rentabilidad-riesgo durante los próximos meses. Me explico. Durante el último año, cualquier ahorrador o incluso un inversor que se pudiera definir a sí mismo con un perfil muy defensivo estaban obteniendo rentabilidades cercanas al 4% sin apenas asumir ningún tipo de riesgo. Bueno, pues con esta bajada de tipos y con esta senda que tenemos de bajista en cuanto a los tipos de interés, pues estas rentabilidades se han acabado. De manera que para poder obtener retornos similares debemos de estar asumiendo un poco más de riesgo. ¿Cuál sería la tipología de activos o productos? Pues sin lugar a duda nosotros pensamos que para estos perfiles un poco más conservadores y muy defensivos se abre una ventana muy interesante con productos de renta fija. Y aquel inversor que pueda asumir algo más de riesgo en sus carteras, sin duda nos iríamos a lo que denominamos carteras mixtas, que al final lo que podemos hacer es combinar productos de renta fija con distintos plazos, así como también algo de renta variable. Y lo que nos quedaría serían los activos monetarios, que a nuestro juicio pues, quedarían más reservados para aquellos ahorradores con ese perfil ultraconservador, porque al fin y al cabo pues ya no vamos a tener o no van a dar esas buenas rentabilidades exageradamente altas. Bueno, pues Gabriel, un placer, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Bancamar, por supuesto, y nos volvemos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues les decía que esta era la noticia buena, obviamente, la no tan buena. Pedro Sánchez, si alguien se pensaba y decía, no, esto es una cuestión que va contra los fachas, la fachosfera, sí, claro, claro. Esto es una cuestión que va a ir contra los periodistas, sí, claro, claro. Esto es una cuestión que va a ir contra los jueces. No, pues ya está anunciando que directamente va a una política poco menos que confiscatoria y expropiatoria. ¿De quién? De los contribuyentes. De los contribuyentes en general. La única forma de obtener dinero en España, en un país de clases medias, recaudatoriamente, fiscalmente, es yendo a la capa media. Si no, no sacas dinero. ¿Y qué es lo que dice él? Pues escúchenle. Y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras. Bueno, aquí le voy a dar, que tiene los datos muy frescos, a Luis Fer, le voy a dar a Luis Fer la palabra millonarios en España. O sea, por encima de 600.000 euros había 11.000 personas. 11.000 personas, pero es que por encima de los 30 millones, que eso sí que son millonarios, apenas están en el entorno de los 100, no hay muchos más. Y por encima de 120.000 euros declarados está el 0,4% de los declarantes. Por encima de 60.000 euros declarados brutos al año, teniendo una familia, de 25 millones de contribuyentes hay 1,2 millones. La ultra, aquí sí que hay ultra minoría. La ultra minoría no puede sacar dinero, recaudatoriamente hablando, de esos colectivos, porque no hay de dónde rascar. ¿A dónde va a ir? A las capas medias, a los que nos ha subido ya 115.000 millones de euros desde que llegó. De subida, no de pago, de subida. Bueno, ¿y qué tiene? ¿Por qué dice eso de los que tienen en el banco dinero para 100 vidas? Hombre, 100 vidas de pobreza las vives con medio euro, claro. Desde luego que sí, pero lo que tiene en la cabeza es grabar a la gente que ahorra y que invierte
como podamos ser cualquiera de los que nos están escuchando viendo ahora. Es decir, si todo no lo el que a hacen, final de mes les sobre algo, les eso es sobre- el ahorro. les sobre un poquito y lo quieran invertir para que no tengan que depender de la pensión Y pública. ahí va a que les venir llegue en el Sheriff de momento. Nottingham. Y ahí va a venir el Sheriff de Nottingham. Ahí ya hay una fiscalidad muy gravosa, porque estamos hablando de un dinero que se está pidiendo sobre un dinero que ya ha pagado impuestos, porque cuando tú recibes tu renta ya has tenido que pagar el IRPF, y cuando lo ahorras y lo inviertes, pues ahora te piden dinero también sobre lo que ahorras y lo que inviertes, que es lo que has recibido previamente. Pero aparte de eso, eso lo quieren subir. O sea, ya tenemos una legislación muy gravosa en ese sentido y quieren subirla todavía más. Pero dinero para 100 vidas, ricos. Estamos en el número de ricos que es error estadístico. Y resulta que la gran solución del señor Sánchez es eliminar a los ricos. Ya somos muy pocos en España y quiere todavía menos. Un dato muy reciente de esta semana. ¿Sabes en el último año la cantidad de declarantes del impuesto de patrimonio que han dejado de declarar el impuesto de patrimonio porque se han ido de Porque no nuestras llegan. fronteras? Porque se han ido. 1000 personas. 1000 declarantes de esos grandes ricos se han marchado porque ya no quieren pagar más impuestos en España. Sandra, ponme el chimpún a este bloque, que estamos en la era fiscal de Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Bueno, pues fíjate, yo iba a volver otra vez a hacer hincapié en lo grave, por supuesto, las subidas de impuestos, pero en la gravedad de lo que se ha dicho esta semana, ¿no? En el tema de lo de gobernar en contra del legislativo, ignorando el legislativo. Y porque lo estaba pensando, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, lo grave de todo esto es una barbaridad, pero lo grave no es que haya un señor que se llame Pedro Sánchez que lo diga y se quede tan ancho. Lo grave es que haya tantos socialistas en España que lo hayan escuchado y se queden tan anchos. Y votantes, Por eso unos digo. cuantos. Bueno, vámonos con Bea, con Beatriz García, que nos va a explicar más cosas económicas.